Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos por estar aquí una vez más en esta actividad de las actividades de Honduras y las actividades. Le damos la bienvenida al hermano Gustavo Marea, que nos va a dar unos tips de supervivencia. Espero que puedan disfrutar de la actividad y, y bueno, le damos la bienvenida al hermano, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, hermanos, en todos los lugares donde se encuentran. Soy el hermano Gustavo Leonel Maradiaga Cerrato. Estamos transmitiendo desde Santa Rosa de Copán, una ciudad que se encuentra al occidente de Honduras. Una bella ciudad para visitar, una bella ciudad que también es una ciudad de personas bastante especiales porque nos gusta recibir a las personas que nos visitan. Claro, con este tiempo de pandemia, pues se ha sido un poco difícil el turismo, pero igual van a ver ustedes si a un caso nos visitan que esta ciudad es una ciudad que sabe hospedar a sus visitantes y que tiene bastantes atractivos para todos los que nos visitan. Eh, lo mejor de esta ciudad y de sus alrededores es su gente, ¿verdad? Porque aquí todos somos amigables y pues tratamos de entablar verdaderas amistades. Por tanto, como amigos, yo quiero que ustedes se sientan en confianza, que puedan ver que realmente esta es una charla entre amigos y que pues tengamos la confianza de platicar, no solamente de hacer una presentación formal, ¿verdad? Sino que además de formal, ¿verdad? Que sea una presentación cómoda en donde ustedes puedan sentirse con toda la comodidad de poder hacer preguntas o de interrumpirme en algún momento si ustedes desean participar. Quiero decirles que como expositor en esta noche, yo no lo sé todo, yo no lo conozco todo en cuanto a supervivencia, pero como dice el nombre, son algunos tips de mi experiencia en cuanto a sobrevivir y en cuanto a la experiencia como profesional para poder saber algo de la salud. Les informo que yo soy médico general, ¿verdad? Trabajo en un hospital un poco más al occidente de Honduras, en un lugar que se llama San Marcos de Ocotepeque. Es un hospital pequeño, pero aún así tiene varias especialidades, ¿verdad? Tanto especialidades de medicina interna como de cirugía, como de pediatría y ginecobstetricia. También tenemos en este momento un otro hospital, ¿verdad? Aledaño, que es un hospital que está atendiendo COVID, ¿verdad? Y como consecuencia, pues tenemos algo de experiencia en cuanto a salud. Pero el propósito real de esta charla no solamente es hablar exclusivamente de enfermedades, ¿verdad? Sino hablar de cómo lograr sobrevivir o tener una supervivencia en momentos difíciles y especialmente como ustedes ven ahora estamos pasando un momento bastante complicado, ¿verdad? Con esta pandemia y pues algunos tips de lo que nos puede ayudar para poder sobrellevar un poco mejor estos tiempos difíciles. Em, ya les dije anteriormente como un preámbulo que yo estudié medicina en Tegucigalpa, en el Hospital Escuela, y vine a hacer mi práctica de medicina aquí a Santa Rosa de Copán, al Hospital de Santa Rosa de Copán o al Hospital de Occidente. Aquí en el hospital conocí a la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Hace más o menos unos 30 años. Tenemos 29 años de casados, felizmente casados, y pues yo tuve la oportunidad de enseñar a ella el Evangelio y poder bautizarle. Y eso pues para mí es una satisfacción porque yo sé que yo llegué como un has recién graduado aquí a San Marcos de Ocotepeque y pues algunas de las cosas que a mí me pasaron, pues tal vez más adelante les puedan pasar a ustedes y ustedes puedan lograr captar algo de mi experiencia para poder hacer de algunas de las cosas que hice y no hacer algunas de las cosas que hice también, ¿verdad? Que de repente no fueron malas, pero que no fueron las más acertadas, ¿verdad?
Con esto no les estoy diciendo, ¿verdad?, que cometí errores, ¿verdad?, pero que de repente no fueron las mejores decisiones, pero igual las que yo considero trascendentales, pues sí, fueron algunas de mis mejores decisiones. Vamos a comenzar con la presentación. No sé si están viendo la pantalla y hay una palabra que dice supervivencia. Elton, no sé si ya estamos compartiendo pantalla. Sí, estoy viendo. Bueno, entonces ahí en la palabra supervivencia dice conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de situaciones difíciles o tras de un hecho o un momento de peligro. Hay un segundo concepto que no nos llama tanto la atención, ¿verdad? Vigencia de una cosa en especial, algo que pertenece a otro tiempo o es propio de otra época, pero no estamos tratando de la supervivencia de otras épocas ni del pasado, sino de este tiempo presente. Como para supervivencia yo puedo mencionar algunas otras palabras. Algunos de ustedes han visto muchos programas por televisión, en algunos se habla de cómo sobrevivir y cómo lograr supervivencia en lugares inhóspitos o difíciles, ¿verdad? Pero en este caso no se trata de ir a la selva, ni de ir a un bosque difícil, ni de ir a una ciudad que no conocemos, sino de sobrevivir y tener supervivencia en nuestra propia casa y en nuestra propia ciudad o en nuestro propio lugar donde vivimos. Conservar la vida y conservar la salud en el lugar donde vivimos. De tener supervivencia, sino de progresar. Y entonces progresar conlleva un montón de otras situaciones. Vamos a ver el concepto desde el punto de vista de la iglesia. Y hablamos de autosuficiencia, que se define como la capacidad que cada individuo tiene de comprometerse y de esforzarse para que logre en sí elementos espirituales temporales indispensables para sostener la vida de uno mismo y de su familia, y para poder tener lo suficiente y lo esencial para desarrollar el plan de salvación en su vida. No sé, Elton, si todas las personas que nos están escuchando son miembros de la iglesia o hay no miembros. Sí, todos son miembros. Todos son HAS. Sí. Todos son HAS. Muy bien, perfecto. Entonces ya sabemos que podemos hablar con un poco más de confianza en cuanto a estos términos, porque creo que todo el mundo comprende lo que significa autosuficiencia. Pero yo puedo hacer una pregunta, hermanos. Aunque todos somos HAS y que todos tenemos algo de experiencia, no sé si hay exmisioneros, que probablemente sí los hay, ¿verdad? Y creo que bastantes. ¿La autosuficiencia significa algo para ustedes, hermanos? ¿Aló? Sí, es importante la autosuficiencia. ¿Qué significa para ustedes ser autosuficientes, hermanos? A ver, hermana Gaby, que me preguntaba sobre prepararse. Hermana Gaby, ¿qué tendrá que ver el prepararse con la autosuficiencia, hermana Gaby? Bueno, si estamos preparados, no vamos a temer. Y el poder ser autosuficiente es poder suplir con las necesidades que podamos tener en nuestra vida. Excelente, perfecta respuesta, Gaby. Muy bien. Eh, la autosuficiencia implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica que nosotros tengamos suficiente y de sobra para nuestras propias necesidades y las de nuestra familia, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos, bueno, yo soy un HAS y mis padres tienen que abastecer para mi propia familia. Mis padres o mis tutores o las personas de las que yo dependo, pues yo todavía no tengo trabajo, yo todavía estoy estudiando, yo ahorita todavía no puedo ser autosuficiente porque dependo de mis padres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será cierto eso que acabo de decir? Sí, claro, hermano, sí, claro. Bueno, yo pienso que la autosuficiencia es compromiso de cada uno de los miembros de la familia, hermano. Para que podamos ser autosuficientes no solamente depende de los padres, también depende de nosotros mismos, ¿verdad?
Entonces hay una serie de cosas que nosotros debemos cumplir para poder ser autosuficientes, ¿verdad? Y si comenzamos de la parte izquierda, ¿verdad? Dice la fortaleza espiritual, que de repente es la parte más importante que deberíamos nosotros dar a ese plan, ¿verdad? Y hablando de un plan, acordémonos que el Señor desde el principio organizó un plan, ¿verdad? Y Él ha trabajado por medio de un plan, el plan de salvación. Eso implica que nosotros, en base a ese plan de salvación, también tenemos otros planes accesorios, ¿verdad? Uno de esos planes accesorios es el plan de autosuficiencia. Hablo de autosuficiencia porque eso realmente es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder lograr esa palabra mágica de supervivencia. Como les decía al principio, no se trata de ir al desierto, ni de ir al África, ni de ir a Brasil, ¿verdad? Al Amazonas, a meterme a unos rápidos, ¿verdad? Para poder tener principios de autosuficiencia ni de principios de supervivencia. Pero en nuestra vida diaria, ¿verdad? Nosotros podemos poner en práctica esos principios comenzando por la fortaleza espiritual. Yo no les voy a hablar mucho de cómo lograr la fortaleza espiritual porque yo creo que cada uno de ustedes ya anteriormente han hablado sobre eso y las autoridades generales en la conferencia general pues han hablado bastante sobre eso. Yo pienso que si nosotros buscamos temas acerca de la conferencia general vamos a aprender mucho de cómo lograr fortaleza espiritual. Pero sí les voy a hablar un poquitito de lo que es el siguiente punto, que es la educación académica. En cuanto a autosuficiencia y en cuanto a supervivencia, ¿verdad? Si nosotros nos preparamos en una forma académica, mientras más preparados académicamente estemos, más probabilidades vamos a tener de tener ideas para poder salir adelante en una situación adversa. No quiero decir con esto que alguien que no ha ido al colegio o a la escuela o a la universidad no pueda tener ideas de cómo salir adelante, pero la educación nos abre un poco más la mente para poder tener creatividad. Yo conozco muchas personas que no han estudiado mucho y aún así son muy creativas, ¿verdad? Pero aunque no lo creamos, el estudio académico nos abre sobremanera la forma de pensar y nos ayuda a ser más abiertos en cuanto al pensamiento de poder afrontar situaciones que realmente son adversas. Bueno, en eso tiene mucho que ver también las finanzas, ¿verdad? Si nosotros sabemos administrar nuestras finanzas, ¿verdad? También va a llegar un momento en que en situaciones adversas vamos a depender de qué tanto podemos confiar en nuestras finanzas para la supervivencia. A veces los recursos con los que contamos son básicos, pero a veces sin finanzas nosotros no nos podemos gestionar algunas cosas que necesitamos para poder sobrevivir. Y de allí que hay un punto que se llama almacenamiento en el hogar. Y para supervivencia es básico almacenar y tener los recursos a mano, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. El trabajo, pues por supuesto, sin trabajo no vamos a tener una fortaleza financiera que nos pueda ayudar. Voy a concentrarme ahorita en lo que es salud. No solo salud física, sino salud emocional y salud espiritual, ¿verdad? ¿Cómo definirían ustedes la palabra salud, hermano? ¿Alguien más que no sea Elton ni Gaby que nos pudiera definir lo que consideran ustedes que es salud? Spencer, ¿está por ahí Spencer Valle? Hola. Aló. ¿Me están escuchando? Sí, escuchamos, hermano.
¿Cómo definirían salud, hermano? Bueno, ahí está hablando. Estar bien, mantener cuerpo en mejores condiciones, dice Gaby. Ah, muy bien, Gaby. Es cierto. Disculpe, pues yo creo que también la salud va mucho en cuanto como la EPS que cada uno maneja, unos son contributivos y otros contribuyentes, o sea, público y privado. Yo creo que pues si una persona es autosuficiente, pues me imagino que utilizará uno privado, una entidad privada, porque si cuenta con la autosuficiencia necesaria, con el dinero necesario, pues dejará que el público pueda hacer para las personas que no tengan recursos, junto con la idea que también dio la hermana, que es en cuanto a la salud, mantener una condición física pues bien, ¿no? Al guardar palabra de sabiduría junto con ello. Ah, muy bien. Qué bien, Gaby. Nos pone ahí en una perspectiva interesante, ¿verdad? Y como en una encrucijada, digámoslo. Porque, ¿qué haremos? ¿Tendremos todos la oportunidad de ir a un centro de salud privado o algunas veces vamos a tener la opción de poder ir a un centro de salud público? Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista. Fíjense que yo tengo las dos opciones. Yo tengo una clínica privada y también trabajo en un hospital público. Pero fíjense que como privados es bien difícil para nosotros poder ofrecerle a nuestros pacientes todas las posibilidades diagnósticas que tiene un centro público. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a un paciente que necesita una radiografía para poder darle un diagnóstico, yo no le puedo ofrecer una radiografía en este momento al paciente. Y en algún momento el paciente probablemente no tenga suficientes recursos como para ir a pagar un centro privado para tomarse una radiografía. Entonces, a veces yo pido la colaboración de las personas del hospital para poder tomarle radiografías a algunos de mis pacientes y nunca me lo han negado, aunque yo después siga dándole la consulta en la clínica privada. Ahora, eso es interesante, Gaby, porque fíjese que hay una forma en que nosotros como personas naturales, comunes y corrientes, podríamos facilitarnos un poco el estar en un centro privado con las facilidades a menos costo de un centro público. Por ejemplo, si nosotros tomamos un seguro médico, aunque sea un seguro médico privado, esos seguros médicos nos abaratan bastante los costos de una salud privada. Entonces, sí es importante esa pregunta, Gaby, porque realmente todos deberíamos considerar para poder ser autosuficientes en cuanto a salud, no solamente los recursos propios y los esfuerzos propios de lo que hacemos para poder conservar nuestra salud, pero a veces es necesario saber cómo estamos de salud y no lo vamos a saber mientras no nos hagamos algunos exámenes y algunos, de repente, algunas pruebas, ¿verdad? Para saber exactamente qué tan buena salud tenemos. Entonces, sí, esa pregunta es válida porque si nosotros preveemos, o sea, tenemos una previsión de lo que va a suceder más adelante, conforme pasa el tiempo, cuando estamos hipotes, no, de repente no padecemos mucho de las enfermedades comunes de una persona que ya va para más años. Ahorita ya estoy llegando al límite en donde pues más frecuentemente encuentro algunas cosas que me esfuerzan para poder utilizar algunos medicamentos o poder cuidarme más que cuando me cuidaba en la, en la, en la juventud o en la infancia. Entonces, con el tiempo ustedes van a ver que más y más van a necesitar ir al médico, ¿verdad? Aunque se cuiden, aunque hagan el mejor esfuerzo de estar saludables. Pero igual necesitarán también en algún momento poner en su plan de salud, ¿verdad? El hecho de hacerse un diagnóstico de salud cada de vez en cuando. Ahora yo hago una pregunta.
un examen completo y minucioso de diagnóstico médico. ¿Cada cuánto deberíamos nosotros ir al médico para hacernos un diagnóstico completo y minucioso de nuestro estado de salud? ¿Cada cuánto lo harían ustedes, hermano? ¿Cada cuánto irían al médico para hacerse un chequeo completo? De 6 meses a un año, hermano. ¿Una vez al año? Pues bien, muy bien, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto se enferman ustedes, ¿verdad? Pero lo ideal sería una vez al año. Lo ideal. Ahora, conforme pasan los años, yo les voy a decir que hay algunos exámenes que necesitamos hacernos obligatoriamente, ¿verdad? Obligatoriamente necesitamos hacernos algunos exámenes conforme pasan los años. ¿Alguien sabe lo que es una endoscopía digestiva? ¿Aló? Es un examen para checar ¿Cómo el dijo? Disculpe. ¿Alguien unas sabe lo ondas. que es una endoscopía Sí, digestiva? vía oral. Sí, una endoscopía se lo voy a explicar. Miren. Gracias, Gaby, porque usted intentó explicarnos ahí, ¿verdad? Pero quiero que todos sepan qué es una endoscopía digestiva. Es un examen en el que un médico especializado nos introduce un tubo especial que se llama un endoscopio, que tiene una cámara en la punta, es un tubo flexible de goma, ¿verdad? Que se puede introducir, ¿verdad? Que se va doblando adecuadamente para ingresar en nuestro sistema digestivo. Lleva una cámara y el médico especializado en esto va viendo todo lo que es nuestro sistema digestivo, empezando desde la boca, pues, la úvula, la faringe, el esófago, llega al estómago, al cardias y llega más o menos un poquito hasta lo que es el duodeno, ¿verdad? Hasta lo que se llama el ángulo de Trice. A veces puede pasar un poquito más allá, pero es un poquito difícil llegar más allá del ángulo de Trice, que es la división entre lo que es el duodeno y el intestino delgado. Es algo en lo que el médico especialista mira directamente con su propia vista, por medio de una cámara, nuestras mucosas y nuestras componentes del sistema digestivo. Lo que mira él ahí es si hay alguna evidencia de sangrado, si tenemos gastritis, si hay úlceras, si hay enfermedad ácido péptica, si los esfínteres del esófago están adecuados, si no tenemos reflujo, un montón de cosas. Pero lo más importante que yo creo que puede ver un endoscopista, se llama allí, es si tenemos o no posibilidades de padecer de un cáncer. Además de eso, le toman a uno una muestra para un examen que se llama Helicobacter pylori y hacen una toma de muestra ahí para saber si nosotros tenemos o no Helicobacter pylori. Si encuentra algo sospechoso, pues también toma biopsias ahí. Esa endoscopía digestiva, ¿cuál sería, ustedes creen, la edad adecuada para hacerse una primera endoscopía digestiva? A los 18, mayor de edad. ¿Alguien dice algo diferente? 18 años, dice. ¿Quién dijo 18? Sandra. Sandra Casanova. Otra Sandra, muy pregunta, bien. hermano. Cuando hacen esa endoscopia, ¿es con anestesia general o Normalmente lo que hacen es una sedación. Le ponen a uno un tranquilizante para que pueda tolerar la introducción del endoscopio, ¿verdad? Para que se relajen un poco los músculos de la garganta, que son a veces los que producen un poco de náusea cuando nosotros tenemos que tragar ese tubo, porque literalmente tenemos que tragarnos ese tubo para que no nos produzca daño, ¿verdad? Entonces, se hace una relajación de los músculos, de la deglución, y nos dan un tranquilizante para que si a un caso tenemos nervios en ese momento por el procedimiento,
pues se nos tranquilicen los nervios. Hay personas que no soportan de ninguna manera la introducción del aparato, entonces en esas personas se puede utilizar anestesia, pero fíjense que hay una desventaja cuando se usa anestesia, porque el problema es que se relajan demasiado los músculos y entonces el endoscopista deja de ver algunas cosas que podría ver si no hay anestesia. Por ejemplo, el movimiento del esófago, de los esfínteres del esófago. El esófago tiene unas como sellos, ¿verdad? Que apretan, que cierran o abren el paso del alimento. Entonces, esos esfínteres se relajan demasiado con la anestesia, entonces por eso los endoscopistas prefieren no dar anestesia general ni anestesia de ningún tipo a las personas que van a recibir esa endoscopía. Pero normalmente con sedación eso es soportable, ¿verdad? Entonces, claro, uno tiene que colaborar, ¿verdad? Con las instrucciones que el endoscopista le da para poder hacerse ese examen. Algunos dijeron 18 años, pero yo les voy a decir, depende de qué tanto hemos padecido de síntomas gástricos nosotros. Algunas personitas, pues ya desde los 12 años están padeciendo problemas, pues hay algunos que con más pequeños todavía, pero igual yo pienso que de entre 15 y 18 años es una buena edad, ¿verdad? Pero mientras más jóvenes lo hagamos, si tenemos padecimientos o si hemos padecido el Helicobacter pylori diagnosticado de alguna otra forma, es importante que nos hagamos una endoscopía digestiva. Yo digo que antes de los 30 años tenemos que habernos hecho una. Antes de cumplir 30 años tendríamos que habernos hecho una, ¿verdad? Entonces, pues ya ustedes más o menos andan en edades en que ya deberían estar pensando en hacerse una endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque lo que se previene más importante ahí es no llegar a padecer de un cáncer de estómago. Es mucho lo que en nuestros días se tiene de frecuencia en el padecimiento de cáncer de estómago y la endoscopía digestiva es número 1 para poder diagnosticar cáncer de estómago. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos hacernos ese tipo de examen. Bueno, hablando de ese tipo de examen, ¿verdad? ¿Cuánto costará? Bueno, no sé realmente cómo compararlo en moneda internacional, pero ¿cuánto costará un examen de endoscopía digestiva en cada país? Pues es difícil decirlo. En mi país anda alrededor del equivalente de unos 300 a 500 dólares. Perdón, de 30 a 50 dólares, perdón, 30 a 50 dólares estadounidenses, una endoscopía digestiva. Aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde uno se lo haga. Pero realmente para hacerse un diagnóstico, creo que no es tan caro, ¿verdad? De 30 a 50 dólares. Eso es más o menos equivalente a lo que cuesta una endoscopía, ¿verdad? En algunos lugares un poco más barato, en algunos lugares un poco más caro, ¿verdad? Pero no creo que pase de 100 dólares en ningún lado. Hagan el cálculo en cuanto a la moneda de su propio país, ¿verdad? Eso es más o menos lo que cuesta. Muy bien, la endoscopía digestiva. Estoy hablando con jovencitos, así es que estoy tratando de darles los tips de los exámenes que ustedes tienen que hacerse más frecuentemente. Muy bien, el ejercicio es básico. Y cuando hacemos ejercicio, pues nuestros músculos se fortalecen y tenemos poca grasa. Pero cuando normalmente no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y nos hemos pasado un poquito de peso y tenemos bastante grasita en nuestro cuerpo, más de la normal, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro peso ideal? Con la talla, la estatura y el peso, índice de masa corporal. Muy bien, perfecto. Esa es la mejor respuesta que me pudieran haber dado, ¿verdad? ¿Usted estudia algo de salud, Gaby? No es Gaby, es Sandra. Estudio Gaby una fue la que contestó, licenciatura en ¿verdad, Sandra? educación física.
Estoy en la licenciatura Ah, en educación física y veo cosas así como lo que se está hablando ahorita. excelente, pues verdad, yo pues creo que no tengo mucho que decir en cuanto a eso, pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta es poder saber qué tanto estamos acumulando o no colesterol bueno o colesterol malo en nuestra sangre y en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio es importante, ¿verdad? Y nosotros necesitaríamos entonces hacernos una química sanguínea más o menos frecuentemente. Claro, no solo es importante saberlo, sino es importante apegarnos a una dieta balanceada. Y qué bien que está estudiando algo en cuanto a nutrición y salud física, ¿verdad? Porque eso va a ayudar a muchas personas a poder mantener su peso ideal y a poder controlar esa cantidad de colesterol malo, ¿verdad? Y tener mejor colesterol. Bueno, hace poco me hice una química y ¿saben qué? Yo pensaba que estaba muy bien y resulta que no, que la cardióloga, ¿verdad? Que me fui a hacer un examen de cardiología preventivo, ¿verdad? Me dijo que andaba un poco alterado en el colesterol malo, ¿verdad? Y que tenía que tomar un poco de medicamentos para bajar el colesterol. Ahí me tienen tomando algo para el colesterol, así es que no crean que ni aún nosotros siendo médicos, ¿verdad? A veces nos descuidamos un poquito. Quizás he estado comiendo mucha grasa. Eh, pero lo bueno es que me di cuenta a tiempo, ¿verdad? No he tenido ningún problema cardiovascular hasta el momento y todavía puedo prevenir. Entonces, una química sanguínea nos ayuda a saber eso. ¿Qué otras cosas mide la química sanguínea? Bueno, el ácido úrico. El ácido úrico no solamente tiene que ver con el dolor de las articulaciones, sino que también puede influir en disminuir nuestras defensas. Por tanto, el comer demasiadas proteínas tampoco es conveniente, ¿verdad? Porque nos puede dar aumentos de ácido úrico que a la larga pueden ser no adecuados para nuestra salud. Hablando de supervivencia, mientras más padezcamos de problemas crónicos, de enfermedades crónicas, menos vamos a sobrevivir o a tener supervivencia. Entonces, el hecho de supervivencia no significa solamente preocuparnos en los momentos críticos, ¿verdad? Sino lograr tener la mayor cantidad de años posibles en este tiempo de probación, en esta tierra, para poder hacer lo que realmente el Señor nos pide que hagamos. Enfermos no vamos a poder servir al Señor. Va a haber otros hermanos que van a tener que servirnos. Entonces, el conservar nuestra salud también depende de poder conservar nuestro llamamiento al día. La sanguínea nos ve el azúcar de nuestro cuerpo, la glicemia. Y eso también tiene mucho que ver no solo con el azúcar que comamos, sino que a veces acuérdense que las grasas también se degradan y se convierten en azúcares. Entonces, mientras menos ejercicios hagamos, más se van a acumular grasas y más vamos a tener azúcares elevados. Hay algo que se llama síndrome metabólico. Y si ustedes miran las estadísticas, cada vez más y más personas en el mundo padecen de eso que se llama síndrome metabólico. ¿Cómo llegan las personas a padecer de síndrome metabólico? Pues hay muchas formas de padecer de ese síndrome metabólico y es descuidando nuestra dieta. Mientras más alimentos chatarra comamos, más probabilidades tenemos de padecer de ese síndrome metabólico. Comienza con lo que ver con menos producción de insulina por nuestro páncreas, de introducir esa glucosa a la célula que es donde se metaboliza. Entonces la glucosa tiende a quedarse en la sangre y eso ocasiona un montón de problemas, ¿verdad? Especialmente el endurecimiento de las arterias
y la arteriosclerosis, que más adelante va a terminar produciendo dificultades circulatorias, especialmente en los miembros periféricos, los pies, los ojos y por último en el cerebro. Y eso va a condicionar, y no solo en el cerebro, sino en el corazón, va a condicionar derrames, va a condicionar infartos del corazón y va a condicionar problemas serios en cuanto al metabolismo, ¿verdad? Que al final los diabéticos pues terminan siendo amputados o con alteraciones que tienen que ver con el manejo de líquidos, ¿verdad? Entonces pueden padecer un coma hiperosmolar o pueden padecer un montón de problemas, ¿verdad? Que al final van a cortar su vida. Estamos hablando sencillamente de poder hacer diagnóstico de nuestra salud una vez al año. Entonces ya les dije que tenemos que hacernos una endoscopía digestiva y en segundo lugar una química sanguínea por lo menos cada 6 meses. Y si padecemos de alteraciones de esa química, entonces cada 3 meses o cada vez que sea necesario y que nuestro médico lo indique. Hay otra cosa importante que necesitamos hacer para la supervivencia en cuanto a salud. Y es que necesitamos hacernos un examen de orina frecuente. Las infecciones urinarias tienden a dañar nuestros riñones. Y es increíble ahorita la cantidad de personas que llegan a padecer de algo que se llama insuficiencia renal. Si ustedes ven, los centros de diálisis en el mundo están saturados. Entonces, cuidémonos nuestros riñones, hermanos. Y el principal daño de nuestros riñones comienza con las infecciones urinarias y a veces pasan desapercibidas porque no dan síntomas. Entonces, hacerse un examen de orina no está en el otro mundo. Y van a decir, pero yo soy soltera, yo soy soltero, no sé por qué podría tener problemas de orina. No necesariamente tienen que estar casados para padecer infecciones urinarias, hermano. Hay un montón de formas de adquirir una infección urinaria, ¿verdad? Y lo importante es saber, ¿verdad? Si estamos tomando suficiente agua. El tomar agua previene o sea, ayuda a que nuestro sistema urinario funcione de la forma correcta, ¿verdad? Y bueno, entonces necesitaríamos realmente estar seguros de que nuestro riñón está funcionando de la forma correcta. Sin agua, nuestro riñón no funciona, ¿verdad? Y comienza a acumularse una cantidad de material, ¿verdad? Que al final puede dar cálculos o que al final puede dar infecciones urinarias y produce daños renales severos. Claro, las enfermedades crónicas terminan dañando más rápido los riñones. Por ejemplo, los diabéticos terminan con insuficiencia renal tarde o temprano. Por hablar de los diabéticos, pero también las personas con presión alta. Y hablando de la presión alta, ¿cuál sería la presión normal que ustedes tendrían que esperar a la edad que tienen? ¿Aló? ¿Cuál sería la presión normal que ustedes podrían esperar tener, hermanos, a esta altura? De 120, ¿120? 80. Muy bien. La máxima 120, 60, 120, 80, 130, 80 máximo, ¿verdad? ¿Se la han tomado últimamente? Sí, estoy bien. Muy bien, perfecto, felicidades. Espero que todos lo hagan. Si no saben cómo tomársela, vamos a programarnos un día en cuanto a ese tema de cómo tomar la presión arterial. Me avisan cuando quieren que hablemos sobre eso, ¿verdad? Y vamos a hacerlo muy práctico, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo hacerlo. Eso va a ser más cortito, ¿verdad? Pero porque la presión arterial es una de las cosas que uno tiene que comenzar a tomarse preventivamente. La ingesta de sal es una de las cosas que más hacen que la presión arterial se altere. Y yo diría que
la presión arterial es uno de los asesinos silenciosos más frecuentes en nuestros días. Muchas personas padecen de la presión alta y no se dan cuenta. Entonces, tomarse la presión es importante porque fíjense que el problema está en esto. Que algunos hermanos dicen, yo siempre he tenido 120/60, pero no saben si realmente su rango de presión es un poco más bajo del normal. Y tal vez antes era 100/60 y ahora tiene 120/60 y la tiene alta y no se da cuenta. Entonces, hay un montón de formas de saber si su presión es la correcta, ¿verdad? De acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su ejercicio, porque inclusive las personas que hacen ejercicio físico más frecuente pueden padecer de tener presiones más bajas que las normales. Y eso es bueno, Pues eso es normal. Hablando de un montón de normalmente, tips de salud. sí, normalmente cuando pues se tiene alta la presión, pues uno tiene mareos, como vómitos, y muchas veces como uno no ve bien, bueno, sí, uno muchas veces como que tiene borrosa la visión. Entonces, ahí es donde le dice, uy, tiene la presión como que alta, bueno, quien sea, ¿no? Pues es una de las formas de uno poder saber, porque la más eficaz es yendo al médico para que le tome la presión. La mayoría de las personas no sienten nada cuando tienen la presión alta. Miren, la vez pasada yo miré un paciente que llegó y no le hizo mucho caso porque yo no siento nada. Y casi obligado fue al hospital. Tuvimos que dejarlo internado, ¿verdad? Y él no sentía nada, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante que, como me estaban diciendo, los síntomas pueden ser muy evidentes, ¿verdad? Pero el problema es que solamente de un 10 a un 25% de personas sienten algo. Y más o menos un 60-75% de personas no sienten nada al principio, hasta que ya tienen daños severos de la presión arterial. Una de las cosas importantes que tienen que recordar es que uno de los síntomas más frecuentes de la presión alta es el dolor de cabeza. Y muchas personas dicen, ay, que me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina o me voy a tomar 2 acetaminofén y ya se me quitó y ya. Pero el dolor de cabeza no debemos subestimarlo, porque cuando nos duele la cabeza es un aviso de que algo malo anda sucediendo. Desafortunadamente ayer internamos a una hermana muy buena amiga. Hace más o menos unos 2 años le descubrieron un cáncer de cerebro. Y ella tenía más o menos unos 10 años de estarme diciendo que le dolía la cabeza. Y por más que insistí en que se tomara una tomografía o que se hiciera exámenes, nunca fue a hacerlo. Ya cuando fue, ya era demasiado tarde, tenía un tumor bien gigante en el cerebro y ayer desafortunadamente la enterramos, ¿verdad? Y me dolió mucho porque realmente yo no sé si me siento culpable porque no la obligué o no la llevé amarrada a que se hiciera un examen, ¿verdad? Hace 10 años. Pero hace 10 años estaba con dolor de cabeza ella. No nos confiemos con el dolor de cabeza, hermano. El dolor de cabeza es un signo de que algo está pasando en nuestra cabeza. No nos tomemos solo 2 aspirinas y ya. La supervivencia depende de seguir los mensajes naturales de nuestro cuerpo y a veces no les hacemos caso. Un simple dolor de cabeza nos está diciendo mucho. El tener calentura también es un signo que nos está diciendo mucho. Se pueden ver las señales de los tiempos y el Señor ha dicho que es un sabio el que los sigue y los cumple. Para poder saber que estamos en los últimos días, se están cumpliendo un montón de señales y el que cree que realmente estamos en los últimos días está bien, ¿verdad? Tiene que hacerlo así porque ya está predicho y ya está profetizado en las escrituras. El que mira que haya reboles rojos en el atardecer puede decir que va a haber calor el día siguiente
o el que mira arreboles en el amanecer, ¿verdad? O puede ver también que se están formando nubes y sabe que va a llover y meter la ropa a tiempo para que no se le moje. Pero a veces vemos las señales en nuestro propio cuerpo y no les hacemos caso. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar ahorita, hermanos, aparte de que tienen que ir a hacerse un examen, un chequeo médico una vez al año completo, hacerse una endoscopía digestiva lo más pronto posible, hacerse una química sanguínea. Lo más importante que puedo decirles es que pueden estar pendientes de los signos físicos de su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo avisa con tiempo y a veces nosotros no le hacemos caso. Me duele el estómago, hermano. Ah, es que me hizo daño la comida. Estoy empachado. Me voy a mandar a sobar. Está bien, hay que creer en el empacho, pero no todo es empacho. Como decían allá en mi pueblo, hay empachos de 9 meses, ¿no? ¿Verdad? Eso es una broma. No sé si le entendieron a la broma, pero por favor no me sigan el juego. No había nadie que se riera. Bueno, pero no sé si se están riendo por allá. Yo me reí porque no entendí. Pero no todo es empacho, hermano. ¿Verdad? No todo es empacho. No todo dolor de cabeza ni dolor de estómago es empacho, ¿verdad? Entonces, las señales de nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos que seguir. Así como el espíritu nos indica, ¿verdad? Las revelaciones, así el cuerpo también nos revela muchas cosas. Entonces, aprendamos a seguir las señales de nuestro cuerpo. Hay una clase en medicina que se llama semiología. La semiología nos enseña a ver las señales de nuestro cuerpo, ¿verdad? En internet hay mucho que pueden aprender semiología, hermano, ¿verdad? Yo no les voy a dar una clase de semiología hoy, pero sí les puedo decir algunas cosas importantes en cuanto a ver los mensajes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Más adelante, cuando ya tengan unos 40 años los varones y unos 35 años las mujeres, los varones tienen que hacerse un examen de próstata. Y las mujeres, un ultrasonido de útero, de ovarios y un examen de mama. Porque es increíble la cantidad de cáncer de mama, de cáncer de útero o cérvico uterino, por decir algo, o de cáncer de próstata que existe hoy día. ¿Y por qué estoy hablando tanto de cáncer? Porque de repente las muertes por cáncer están aumentando cada día, aparte de las muertes por diabetes, que son las dos grandes, causas de muerte en nuestros últimos días. Entonces, cuando hablo de supervivencia, estoy hablando de poder alargar un poco más nuestra vida mortal. Algunos dirán, pero ¿por qué alargar tanto nuestra vida mortal si mientras más rápido pasemos por el plan de salvación, más rápido vamos a llegar a la presencia de Dios? No, hermano. Dios nos da un tiempo de vida a cada uno, ¿verdad? Y nos va a hacer responsables también de qué tanto podamos vivir y de qué tan saludables podamos vivir. Y de qué tanto nuestra salud nos obligue a nosotros a poder cumplir con nuestro plan en esta parte de la Tierra. Todos tenemos un plan y todos somos parte de este universo. No quiero alargar la charla. Yo pienso que con estos tips que les he dado hasta el momento en cuanto a salud, es bastante, ¿verdad? Los varones no me pregunten qué examen hay que hacerse para la próstata. Cuando lleguen al médico, él les va a explicar. Y ese es otro chiste, no sé si lo entendieron. Claro que se entendió. La manguerita. ¿Verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? No quiero ser tal vez pasado, un poquito pasado, ¿verdad? Pero no tengan miedo de hacerse esos exámenes, hermano, cuando llegue la edad, cuando llegue la edad adecuada, ¿verdad? Pero háganselos con tiempo, no esperen mucho tiempo, porque es importante saber qué tan saludables estamos o no, ¿verdad? Para poder sobrevivir.
para poder estar saludables y para poder realmente ser las personas que el Señor desea que seamos. ¿Hay preguntas? Al fondo de mí tengo una imagen del templo de Tegucigalpa, para los que no lo conocen, ¿verdad? Es un lugar hermoso, ¿verdad? Yo sé que probablemente cada uno de ustedes en sus países tienen un templo del Señor. Pues ese es el templo de Tegucigalpa donde normalmente nosotros visitamos cuando no hay pandemia. Ahorita pues estamos en pandemia y solamente los hermanos que están realizando ordenanzas personales han podido visitar, ¿verdad? Hasta el momento pues todavía no se han reanudado las ordenanzas vicarias, pero ya dentro de poco. Vamos a ver, creo que hay preguntas en el chat, pero no lo puedo acceder. El educarnos nos ayuda personalmente y también beneficiamos la sociedad. Salud es estar bien, mantener el cuerpo en mejores condiciones. Chicos, cipotes es niños, así decimos, aquí en Honduras. Muy bien, Gaby, gracias por sus aportaciones. Sandra, también igual, ¿verdad? La estamos chequeando aquí en el chat, ¿verdad? Gracias por sus aportaciones, Sandra. Elton también, ¿verdad? Por algunas aportaciones. Veo ahí a Jacqueline, ¿verdad? No sé si hay alguien más que pueda tener alguna pregunta para contestárselas. Hola. No sé qué les pareció la charla. Es una plática realmente, ¿verdad? Me pareció muy, muy, muy chévere. Muchas gracias. ¿Verdad? Vamos a programar algunas otras. Me gusta dar algunas pequeñas clases. Ahorita pues me agarraron un poquito a quemarropa. Tenía pocas imágenes ahí, ¿verdad? Pero podemos estar desarrollando algunos temas de salud, ¿verdad? Como saben ustedes, yo soy médico, me encanta hablar sobre temas de salud. Podemos tocar temas específicos. No sé si hay alguna sugerencia que me quieran dar para que podamos desarrollar un tema más adelante. ¿Algún tema que les gustaría de que hablemos? Podría ser esto. Sabemos que cuando muchas veces esto podría ser cuando normalmente cuando se hace deporte o cuando se está haciendo algo en casa, como pum, la persona se cayó. Y muchas veces la persona pues va a un sobandero y pues es empíricamente. Y pues lo ideal es ir donde un fisio, pues porque pueden haber fisuras, el sobandero puede dejar peor el músculo. Entonces creo que sería chévere aprender un poco más de eso. Perfecto, está bien. Entonces lo que podemos hacer un poquito de traumatología. Si les parece ese tema, traumatología, algunos accidentes que pueden ocurrir en la casa y que se pueden prevenir. Vamos a hablar, bueno, en traumatología hay mucho que hablar, pero podríamos hablar lo básico de traumatología, que ustedes aprendan lo que es traumatología y cómo prevenir accidentes en casa. No sé para cuándo quieren ustedes que hablemos, no sé si el próximo sábado. A esta hora está bien. Cuando quiera. Bueno, voy a revisar el calendario y le avisaré a Pedrito. Ah, perfecto, está bien. Entonces, dejemos entonces ese tema de traumatología, ya que ese tema les interesa, traumatología y prevención de accidentes en el hogar. ¿Les parece? Está bien. Ahí le dice a Pedro de qué va a tratar el tema y pues yo voy a hacer el anuncio para que podamos compartir la actividad, ¿vale? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, tienen un buen amigo aquí. Si tienen preguntas sobre salud, sobre medicina, pues háganla, ¿verdad? Si quieren apuntar mi número de teléfono, ¿verdad? No sé si está bien que lo comparta aquí con ustedes. ¿Les parece? Eh, Eh, ¿Qué le cero- parece si la actividad de traumatología la podemos hacer el sábado, jueves
El jueves a las 8. Este jueves, el próximo jueves. Porque está libre de actividades. Mire, sabe que para mí es un poquito problemático porque yo trabajo por la tarde y yo salgo del hospital más o menos a esta hora, a las 8, Ajá. ¿verdad? Sí creo que podría hacerlo, pero Empezaremos a las 8:30. 8:30 me parece mejor. 8:30, jueves 6. Ujú. Muy bien, está bien. El jueves a las 8:30 de la noche me parece muy bien. Y espero poder hacerlo un poquito más dinámico, ¿verdad? Con más imágenes para que ustedes pues no se me aburran ahí. Y si tienen preguntas, hermanos, por favor, participen un poquito más, ¿verdad? Hoy felicito a Gaby, felicito a Sandra, ¿verdad? Felicito a Elton, ¿verdad? Porque han estado bien activos, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Si podemos hacerlo un poquito más dinámico, pues excelente, vamos a participar de esa forma. ¿Ok? Gracias por soportarme, ¿verdad? Gracias por estar ahí y vamos a hacerlo así. Manuelton, muchas gracias. Me despido, ¿verdad? Y esperando que haya sido de su agrado la charla, ¿verdad? Y entonces vamos a quedar pendientes para el jueves. Ok, muchas gracias a hermano Gustavo Maradiaga por estar en la actividad de taller de aprendizaje. No se pierdan de la segunda parte que será el jueves 6 a las 8:30 hora de Honduras, a las 9:30 hora Colombia, 9:30 hora México, 9:30 hora Perú y a las 10:30 hora, hora Bolivia. Y bueno, vamos a finalizar. Vamos a tomar una captura para acá de recuerdo. Ok. Necesito que todos prendan su cámara, por favor. Y muchas gracias, hermano Gustavo. Bueno, para servirles y mucho gusto y